Bueno, vamos a comenzar con la explicación del diseño lógico. Bien, hasta ahora lo que hemos aprendido es a realizar el diseño de entidad-relación, ¿vale? En este tema lo que vamos a aprender es de ese diseño conceptual que aprendimos en la unidad pasada, vamos a comenzar a pasar ese diseño conceptual al diseño lógico. ¿Por qué? Porque después este diseño lógico lo podremos ya transformar directamente en un diseño físico que ya es realizar las sentencias dentro del sistema gestor de base de datos que nos permitirá crear las tablas con todas sus restricciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero primero tenemos que pasar por este modelo. Entonces, el modelo lógico ya depende, no vamos a tener que elegir un sistema gestor de base de datos concreto, pero sí tenemos que elegir qué tipo de sistema gestor vamos a utilizar, es decir, si es relacional o no relacional. En este caso, nosotros vamos a utilizar sistemas gestores de base de datos relacionales, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué elementos componen este diseño lógico. El diseño lógico está formado por las relaciones, pero cuidado, una relación en el sistema lógico, en el modelo lógico, no es lo mismo que la relación que habíamos aprendido a utilizar en el modelo conceptual. Si te acuerdas, la relación en el modelo conceptual se caracterizaba por un rombo donde dentro teníamos un verbo, ¿vale? Sin embargo, ahora una relación es una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla que se va a caracterizar porque tiene una serie de campos que serán los atributos que teníamos en cada una de nuestras entidades y una serie de filas o tuplas que son cada una de las ocurrencias de la entidad. ¿Vale? Tenemos también el concepto de esquema, que también se denomina intención, por si lo veis escrito así en internet, y que es el nombre de la tabla, en este caso, por ejemplo, alumnos, junto con todos sus atributos escritos de esta manera, ¿vale? Entre paréntesis y separados por comas. Si ves alumnos, es esta tabla, y aquí están, cada uno de sus campos aparecerían aquí separados por comas. ¿De acuerdo? No, a ver, esto es una convención, lo hacemos de esta manera. ¿Vale? ¿Qué es el dominio? Pues el dominio es el mismo concepto que utilizábamos en entidad-relación. El dominio representa el conjunto de valores permitidos para cada uno de los atributos. ¿Vale? Por ejemplo, si teníamos un DNI, pues un DNI sería un campo alfanumérico de 9 caracteres, en este caso porque, aunque son dígitos, tiene una letra, por lo tanto, serían todos caracteres, 9 en total. ¿Vale? Si introducimos un DNI en la base de datos que tenga, por ejemplo, 10 caracteres, entonces no nos dejará introducirlo porque sería erróneo. ¿Vale? Es una protección para que cuando introducimos información en la base de datos se introduzca de una manera correcta. Vale, ¿qué es el cuerpo? También denominado extensión. Es el conjunto de tuplas o filas que tiene nuestra tabla. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar que cada relación la vamos a llamar tabla, porque nos es más sencillo. Cada atributo se va a denominar campo y cada fila, en lugar de tupla, vamos a llamarlo fila. ¿Vale? Bien, el modelo lógico cuenta con una serie de restricciones. Vamos a ver cada una de ellas. Hay unas restricciones generales que son las siguientes. No podemos tener dos filas iguales. ¿Vale? Ya dijimos que cada una de las filas se tiene que caracterizar por una clave principal y que esa clave principal tiene que definir de forma unívoca a cada una de las filas. Por lo tanto, no podemos tener dos filas con la misma clave principal y por lo tanto no podemos tener dos filas que sean iguales. ¿De acuerdo? Vale. El orden de las filas es indiferente. Puedo tener que la primera sea la tercera, la cuarta sea la primera, ¿vale? Es indiferente. Lo mismo con los campos. El orden de los campos es indiferente. Me da igual tener primero el DNI y luego el nombre y el apellido que tener primero la edad, ¿vale? ¿Qué más? Un atributo que forme parte de la clave primaria no puede tomar valores nulos. Es decir, nunca podemos tener una clave primaria que sea null. ¿Vale? Y ahora después os digo lo que es null. ¿Qué más? Restricciones de claves. Vale, vamos a ver. La clave ya la definimos, ya sabemos lo que es una clave. Dijimos que era un atributo o conjunto de atributos que permite identificar de forma unívoca cada una de las filas de una relación, ¿vale? Entonces, entendiendo lo que es una clave, podemos definir varios tipos de claves. Una superclave son atributos o conjunto de atributos que permiten identificar cada una de las filas de forma unívoca, pero, importante, que no
es mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros en la tabla alumnos sabemos que, por ejemplo, solamente con el campo de DNI podríamos identificar cada una de las filas. Sin embargo, a mí me puede interesar, por alguna razón, trabajar con DNI más nombre. Porque con DNI solo no sé quién es el alumno, entonces prefiero ver cada vez, en lugar de DNI, pues DNI y nombre. O DNI, nombre y apellido. O DNI y teléfono. Exacto. ¿Vale? Solamente con DNI yo puedo identificar cada fila. Pero estoy utilizando más campos porque me interesa por cualquier razón. ¿Vale? Pues eso sería una superclave. Tanto DNI como DNI más nombre, como DNI más nombre más apellido, identifica de forma única. Pero en este caso no es una clave única, mínima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo más campos que no me harían falta si fuera una clave principal, ¿no? Vale. Las superclaves es un concepto teórico, no lo vamos a utilizar para el desarrollo de los ejercicios, ¿vale? Simplemente que sepáis que existe. Vale. Luego tenemos, ¿cuáles son las claves candidatas? Pues una clave candidata es una superclave mínima. Es decir, todas aquellas superclaves que podrían ser candidatas, por eso se llaman así, a ser clave principal. Por ejemplo, en el ejemplo que os ponía hace unos días, los que vinisteis a la tutoría colectiva, hablábamos, por ejemplo, de una base de datos del sistema de la Seguridad Social. ¿Vale? Pues dentro de lo que son los afiliados a la Seguridad Social, podríamos tener, por ejemplo, como posibles claves principales o el DNI o el número de la Seguridad Social. Cualquiera de los dos es un número único que definiría a cada uno de los afiliados, ¿vale? Por lo tanto, cada una de esas dos claves se le considera que son claves candidatas. Las dos son claves candidatas, ¿vale? Porque cualquiera de las dos por sí misma nos define de forma unívoca cada una de las filas de esa tabla, ¿vale? Ahora bien, en el momento en que yo elijo una de ellas, esa pasa a ser la clave primaria, ¿vale? La que yo elijo de todas las claves candidatas, la que yo elijo como clave principal, esa es la clave principal. Y la que no he elegido, o las que no he elegido, si hubiera varias, esa sería lo que llamamos clave alternativa. ¿Vale? Entonces la clave alternativa es de todas las claves candidatas las que no he elegido. Y la que he elegido la denomino clave primaria. ¿Vale? ¿Queda clara esa diferencia? Vale. Entonces, ¿cómo representamos la clave primaria? Subrayándola. ¿Vale? Dentro del esquema que hemos dicho, la tabla alumnos, DNI es su clave primaria y la subrayo y luego pongo el resto de los atributos. ¿Vale? Muy bien. Bien, ahora tenemos otro concepto interesante, que es la clave foránea. La clave foránea, o ajena, o externa, o extranjera, la podemos encontrar de diferentes maneras, ¿vale? O en inglés, que la llamamos foreign key, ¿vale? Es una clave que en otra tabla es clave principal y que viene a mi tabla como clave ajena. ¿Por qué? Porque la vamos a meter ahí, ahora veremos cuando transformemos las relaciones, veremos que hay veces que la clave ajena de la entidad con la que me relaciono tiene que pasar, o sea, la clave principal de la otra entidad con la que me relaciono tiene que pasar como clave ajena dentro de mi tabla. Eso lo veremos ahora adelante, ¿vale? Más adelante. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar, a ver si puedo, un bloc de notas. A ver, por aquí, editor. Vale. Imagínate que yo tengo aquí una tabla clientes, ¿vale? La tabla clientes tiene, hemos dicho, una clave principal, por ejemplo, que es el CIF. ¿Vale? Luego tiene, por ejemplo, el nombre, los apellidos, espera, que lo ponga así con el apellidos, bueno, apellidos no, porque van a ser empresas. El nombre de la empresa, yo qué sé, la dirección, sin tilde, el teléfono, etcétera, ¿vale? Y entonces, ¿cuáles serán mis tuplas? Pues, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 A tendrá como nombre, espera que suba para que me quede alineado, voy a darle otra, ¿vale? Yo qué sé, clavos SA, ¿vale? Como dirección, pues calle, bla, 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 ¿vale? Como teléfono, 9632587, vale, lo que sea. Otro CIF, pues el 42689 tal, ¿vale? B. Que sea, yo que sé, galletas. Galletas SL, ¿vale? Dirección. Vamos a darle otro. Estoy
dirección, avenida, bla, 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 bueno, lo que sea, teléfono, 9615874, bla. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otra tabla, que es la tabla facturas. ¿De acuerdo? Y en la tabla facturas vemos aquí que tenemos número de factura, que es su clave principal, ¿vale? Numfac, ¿de acuerdo? Luego tenemos, por ejemplo, el nombre del cliente que ha hecho esta factura. Luego, pues, las unidades que ha comprado, el precio de venta y luego nos aparece el CIF, ¿vale? Que es esa clave ajena que queremos estudiar, ¿vale? Porque clientes y facturas están relacionados y entonces la clave principal de clientes me va a aparecer en esta clave como clave ajena, ¿de acuerdo? Luego veremos el porqué, cuando transformemos las relaciones. De momento nos lo creemos, ¿vale? Por ejemplo, la factura número 1, que me la ha generado Clavos S.A., ¿vale? Me ha comprado, en este caso, yo soy una empresa, yo qué sé, de papelería, y me ha comprado 100 unidades a 25. ¿Quién? Pues el CIF 1234566A, ¿vale? Esta empresa. Vale, perdona, Clavos S.A. no, el nombre es el nombre de mi producto. El nombre de mi producto, que hemos dicho folios. Perfecto. Me ha comprado 100 unidades de folios a 25, ¿vale? Y con ese CIF. Perfecto. Vale. Luego resulta que en la factura 2, por ejemplo, me han comprado... ¿qué? Grapas. Muy bien. En esta van 1000 unidades a 0,5 y me lo ha comprado, por ejemplo, el 426897B, ¿vale? Otro, pues me han comprado gomas, un paquete de 25 a 2 y me lo ha comprado otra vez el 1234566A, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Qué vemos aquí? Vemos que la clave primaria, que en la tabla clientes actúa como tal, como clave primaria, en la tabla clientes no se va a poder repetir, es decir, nunca vamos a poder tener dos clientes con el mismo CIF. Sin embargo, cuando actúa como clave ajena, en la tabla facturas, yo sí que puedo tener muchas facturas que me las haya comprado el mismo cliente, con el mismo CIF, ¿vale? Vemos que aquí sí se puede repetir cuando actúa como clave ajena, en otras tablas, ¿vale? Aquí quien no se repetirá será su clave principal, que es el número de factura, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esto aquí aparcado porque lo vamos a seguir usando ahora. Entonces, vamos a estudiar ahora otra restricción muy importante que la generan precisamente estas claves ajenas, que es la restricción de integridad referencial. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo en un momento dado quiero borrar este cliente, porque deja de ser cliente mío, ¿qué pasará con todas las facturas que me ha generado ese cliente? ¿O no? Eso es lo que tenemos que definir, ¿vale? Imaginad que yo borrara esta y no hiciera nada más. Si yo llego aquí y un día me pregunto, vale, voy a buscar el teléfono de todos los clientes que me han comprado folios, ¿vale? Porque voy a hacer una oferta de folios y me interesa mandarles una notificación diciendo, oye, tengo una oferta. Vale, me voy aquí, digo, folios, pues mira, este CIF. Me voy a la tabla CIF para buscar cuál es su teléfono y ya no está. Efectivamente. Eso es un problema de identidad referencial, ¿vale? Se me produce un error. Entonces eso el sistema gestor de base de datos no lo va a permitir. Entonces, ¿cómo gestionamos este problema? Pues tenemos distintas maneras de gestionarlo, ¿vale? Una opción sería, para evitar esa inconsistencia que hemos dicho, un borrado restringido, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que solamente permito borrar aquellos clientes cuya clave principal no aparezca como clave ajena en ninguna otra tabla. Entonces, si yo tengo aquí un cliente que no me ha comprado nada, no tengo ninguna factura generada, pues lo puedo borrar sin problemas. Esa sería una posible solución. Otra posible solución es el borrado en cascada. ¿Qué significa eso? Que si yo borro una línea, una fila de mi tabla clientes, borraré
todas aquellas filas de las tablas donde esa clave principal aparezca como clave ajena. Entonces tendría que borrar esta primera fila y esta tercera fila. ¿Vale? ¿Para qué? Para que no se me diera el caso ese de que voy a buscar un CIF que no existe en la tabla de clientes. Claro, en este caso en concreto no nos serviría porque es contabilidad y no lo podría hacer, ¿vale? Pero en otros casos de otro tipo de tabla con otra información sería posible, ¿vale? Muy bien. Esto cómo lo implementaré veremos en el tema próximo cuando veamos el modelo físico, que cuando yo creo la tabla, al crear esa clave ajena, le definiré al final on delete cascade, que significa cuando vayas a borrarla, tienes que borrar en cascada todas sus apariciones. ¿Vale? Eso lo veremos en el próximo tema. Otra forma de solucionar este problema es poniendo a null todos los valores que aparezcan de esa clave ajena. Es decir, si yo borro esta fila, todos los sitios donde aparezca como clave ajena esta clave principal, lo pongo a null. Es decir, yo aquí pondría este valor a null y aquí pondría este valor a null. ¿Vale? En este caso no nos sirve por lo que decimos, porque contablemente no se podría, pero otra solución sería hacer que esos campos se pongan a null, o también podemos ponerlos al valor por defecto. O sea, si yo tuviera un valor por defecto para ese campo, imagínate que fuera un campo color y mi valor por defecto de color fuera negro, pues entonces, si borro, podría poner a valor por defecto ese campo. ¿Vale? Esas son las 4 opciones que tenemos. Esas mismas 4 opciones que estamos hablando de borrado, las tendríamos en el caso de actualización. Es decir, imaginemos que un cliente cambia el CIF, ¿vale? Cambia su denominación. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer una actualización, por ejemplo, en cascada, es decir, cambiar en cada una de las apariciones de esa clave principal como clave ajena. En el resto de tablas, actualizarlo. ¿Vale? Si en lugar de esta es otra, pues en cada una de las apariciones lo cambiaría a la nueva. O bien el cambio restringido, o bien su actualización a null o a valor por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, estas son, resumiendo, todas las opciones que tenemos de este tipo de restricción de integridad. ¿Vale? Las 4 de borrado, en cascada a nulo, por defecto o restringido, y las 4 mismas de modificación. ¿Vale? Bien. Pasamos a otro tipo de restricción. La restricción de dominio. La restricción de dominio es lo que nos va a exigir es que los valores que asignemos a los atributos estén dentro del dominio definido, lo que te comentaba antes, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, si hemos definido una edad y la hemos definido, por ejemplo, con un entero de 2 caracteres, no nos va a permitir que podamos poner una edad, por ejemplo, de 100 años. ¿Por qué? Porque ya estamos usando 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa la restricción de dominio. Vale. La restricción de valor nulo. ¿Qué significa? Que va a implicar la obligatoriedad o no de que un atributo tenga un valor en cada una de las filas. Es decir, si yo defino un atributo como not null, eso significa que voy a tener que obligatoriamente introducir un valor en esa fila para ese campo en concreto. Pensemos en los típicos cuestionarios, lo diré. Cuando nos inscribimos... Formulario, que no me salía la palabra. El típico formulario en que nos piden, por ejemplo, pues que introduzcamos nuestro teléfono. ¿Vale? ¿Qué ocurre si tú no introduces el teléfono? Que no te deja seguir, no te deja guardar. ¿Por qué? Porque ese campo, el campo teléfono, lo hemos definido como not null. No puede ser nulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos obliga a que tengamos que introducir un valor en ese campo, en concreto para cada una de las filas. Esa es la restricción de null o not null. ¿De acuerdo? Entonces, si la clave principal, por ejemplo, siempre, por defecto, está definida como not null, no necesitamos definirla nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no vamos a permitir nunca ninguna fila donde la clave principal sea null. Y importantísimo, y esto, vamos, remarcadlo en vuestro cerebro como muy importante, es que null no es 0. ¿Vale? 0 es un valor entero. Null es que no hay valor, ¿vale? No es 0. ¿De acuerdo? Vale. Y luego tenemos otra restricción, una última restricción que es de valor único. ¿Qué significa eso? Que no va a permitir que para un campo en concreto se repita su valor para más de una fila. Por ejemplo,
Imaginad que tenemos una tabla en la que vamos registrándonos, ¿no? En una web nos vamos registrando con nuestro nombre, nuestro DNI, tal, y tenemos que elegir una opción porque van a hacer un sorteo, ¿vale? Tenemos que elegir un número del 1 al 50. Entonces imagínate que tú te registras, pones tus datos y eliges, vale, pues quiero el número 3, ¿vale? Después voy yo y me registro y elijo también el 3. Y entonces no me deja. No me deja, ¿por qué? Porque yo he definido que ese número sea unique. Es decir, que no haya dos personas que elijan el mismo número. ¿De acuerdo? Pues esa es la restricción de unique. Pensemos otra vez en las claves primarias. Las claves primarias no se pueden repetir, ¿vale? Entonces, por definición, una clave primaria siempre es not null y unique, sin necesidad de que yo lo tenga que especificar, ¿vale? El sistema gestor ya los define de esa manera. Muy bien. Sí. Vamos a ver. Llegamos ya al punto que más nos interesa, que es ver cómo transformamos nuestro modelo conceptual al modelo lógico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por las entidades, que son las más sencillas. Entidades vimos que teníamos de dos tipos, fuertes o débiles, ¿no? Sí. Vale, pues una entidad fuerte se transforma siempre en una tabla. ¿De acuerdo? Y cada uno de los atributos de la entidad se transformará en un campo de esta nueva tabla. ¿De acuerdo? Muy bien, por ejemplo, imaginemos que tenemos una entidad cuenta bancaria en la que ya habíamos detectado que el número de la cuenta era su clave principal, la subrayamos y luego incluimos cuáles son sus atributos, que son saldo, fecha de creación y crédito. Estos dos que tenemos aquí subrayados en discontinuo son claves principales que vienen de otras tablas, que todavía no lo hemos visto, ¿vale? Y crédito, fijaos que he puesto aquí un asterisco. ¿Qué significa eso? Significa que crédito puede tomar valor null, ¿vale? Y eso lo especifico con un asterisco, es decir, puede que no tenga ningún valor para el crédito, ¿vale? Igual que antes hemos dicho que podemos marcar que un campo sea no null, ¿vale? También podemos marcar que un campo sea null, ¿vale? Realmente luego veremos que en los sistemas gestores de bases de datos es justo al contrario. O sea, por defecto todos van a ser null, es decir, si yo no introduzco datos me pondrá null en ese campo, a no ser que yo lo defina como not null. Y en ese caso sí que tendré que decir, este campo lo marco como not null. Aquí, en la forma que definimos en el sistema lógico, lo que marcamos es los que pueden ser null. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver ahora las entidades débiles. Las entidades, imaginemos este diagrama en el que tenemos cuenta bancaria, genera movimientos y movimientos tiene una dependencia de existencia respecto de cuenta bancaria. ¿De acuerdo? Vimos que cuando teníamos entidades débiles podían ser una dependencia de existencia o una de identificación. ¿Vale? Vamos a comenzar por las de existencia. En las de existencia comentamos que la dependencia era de existencia cuando la clave principal de la entidad débil identificaba por sí misma cada una de las filas de esta entidad, ¿no? De forma unívoca. Vale. Y si no, si dependía de la clave principal de la fuerte, era cuando era de identificación. De acuerdo. Vale, pues vamos a ver este caso. En este caso tenemos cuenta bancaria como es fuerte, se va a transformar en una tabla como la que hemos visto antes, con su clave principal y su resto de atributos. Y movimientos también se transforma en tabla con su clave principal, que era referencia de movimientos, y sus atributos, tipo de operación, importe y ordenante. Y aquí viene la transformación de la dependencia, tendrá como clave ajena la clave principal de cuenta bancaria, que es número. ¿Lo veis? Vale, lo que hemos visto antes. Exacto, esto. Vale. ¿Vale? Okay. Entonces, la entidad fuerte se transforma tal cual, la entidad débil se transforma tal cual, pero añade la clave principal de la fuerte como clave ajena. ¿Vale? Esto en la dependencia de existencia. Vamos a verlo si es de identificación. En la de identificación, por ejemplo, facturas y líneas facturas, recordemos que líneas de factura tiene una clave principal que es número de línea, pero que ellas por sí misma no puede identificar cada una de las filas, porque era 1, 2, 3, 4, y entonces todas las facturas va a tener una línea de factura 1, 2, 3, 4. Para identificar exactamente qué línea de factura es, tenemos que tener su número de línea y la factura, el código de la factura a la que hace referencia. Por eso es dependencia de identificación. ¿Vale? Entonces, factura, que es la fuerte, se transforma tal cual, en una tabla con su código, número de factura y el resto de atributos.
esta le viene de otra relación que tendrá, Claro. ¿vale? Que no tiene nada que ver con este esquema, ¿vale? Y líneas de facturas, ¿cómo se transformará? Pues también creará una tabla cuya clave principal la tendremos aquí, subrayada, ¿vale? También sus atributos, pero añadiremos como clave ajena y como clave principal la clave principal de la entidad fuerte. O sea, puede tener dos claves principales. Claro. No es que sean dos claves, es una clave principal formada por dos campos. ¿Vale? La clave principal está formada por el número de factura más el número de línea. Y aquí fijaos, número de factura actúa a su vez, aunque aquí no se ve bien porque es que yo no tenía la opción de ponerle un subrayado que fuera continuo y discontinuo a la vez, ¿vale? Por eso os he puesto como un subrayado doble, pero realmente esto es un subrayado continuo porque forma parte de la clave principal y discontinuo porque a la vez es una clave ajena que viene de la fuerte. Claro, claro. ¿De acuerdo? Vale, vale. ¿Se entiende bien? Y esta clave ajena viene de otro esquema que no lo vemos aquí representado. Vale. ¿Vale? Muy bien. Pues ya tenemos la transformación de las entidades. Vamos a ver ahora cómo se transforman las relaciones. Y vamos a comenzar por la relación de cardinalidad NM, que es la más sencilla. Vale. ¿Vale? Tenemos este ejemplo. Alumno está matriculado en cursos, de manera que un alumno puede estar matriculado en uno o en n cursos y en un curso puede haber matriculados o uno o n alumnos. ¿De acuerdo? Alumno tiene su clave principal DNI y luego tendrá otras que no nos interesan ahora, y curso tiene su clave principal curso y otras que ahora no nos interesan. Vale. Vamos a ver cómo transformaríamos. Cada entidad va a generar una tabla. Alumno genera su tabla con su clave principal y el resto. Cursos con su clave principal y el resto. Y la relación genera otra tabla. Las relaciones NM siempre generan tabla. Son las únicas que generan tabla. Veremos que el resto de relaciones no generan tabla. ¿Vale? Entonces, relación NM genera una tabla que se llama matrículas. Fijaos que sustantivamos el verbo. Habíamos dicho que las relaciones siempre tenían dentro un verbo. Lo que vamos ahora a hacer es generalizar, o sea, sustantivar ese verbo, matrículas. ¿Y cuáles serán las claves principales de esta tabla? Será la concatenación de la entidad de un lado, que es DNI, la clave principal de la otra entidad que relaciona, curso, que a la vez fijaos que son clave principal y ajenas porque vienen de cada una de las otras entidades, y luego los posibles atributos que tuviera la relación. En este caso, si tuviera un atributo fecha matrícula, pues formaría parte también de esta tabla. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos transformadas las relaciones NM. Seguimos. Vamos a ver cómo se transforman las 1N. Bien, tenemos este ejemplo. Profesor es tutor de como mínimo un alumno, como máximo N, y un alumno es tutorizado por uno y solo un profesor, por lo tanto es una cardinalidad 1N. ¿Cómo transformaremos? Pues cada una de las entidades se transforma en una tabla, como hemos dicho, profesor con su DNI profesor, alumnos con su DNI alumno y el resto de sus atributos, ¿vale? Y ahora esta relación no transforma en tabla. ¿Qué es cómo se transforma esta relación? Pues lo que hacemos es que la clave principal del que actúa como 1 se va a la tabla del que actúa como N. Fijaos que el DNI del profesor lo metemos como clave ajena de la tabla alumnos. Siempre el que es único lo metemos en el que hay N. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos al revés, o sea, si lo hacemos así, el alumno con DNI fecha de nacimiento tal cual no sé qué, le metemos el DNI, por ejemplo, el mío, 52, bla, bla, bla. A otro alumno también le meto el mío, 52, ¿Qué ocurre? Aquí se puede repetir, porque es clave ajena. Pero si lo hiciéramos al revés, si para mí, con mi DNI 52, tuviera que poner tu DNI, el de otro alumno, el de otro alumno, el de otro alumno, se estaría repitiendo la clave principal. Por lo tanto, la que no se repite, que es la que actúa con una participación 1, es la que metemos en la que actúa con participación N. ¿Se entiende? Sí. De acuerdo. Pues nada, ya tenemos transformadas la 1N. Vamos a ver este caso especial, que es cuando la 1N es reflexiva, ¿vale? ¿Qué ocurre en este caso? Vale. En este caso es exactamente igual, ¿vale? Simplemente lo pongo porque aquí solo tenemos una tabla, no tenemos dos, ¿vale? Tenemos la tabla cliente, imaginemos, con su número socio como clave principal, de manera que, dado un número de socio
Imaginemos que esto es un club de estos de superélite, donde solo puedes entrar si algún otro socio te recomienda. ¿Vale? Entonces, un cliente puede recomendar a ningún otro porque no quiere que entre nadie más, o a varias personas, ¿vale? O un cliente ha sido recomendado para poder entrar por una y solo una persona, ¿vale? Entonces, si vamos en este sentido, tenemos el caso de las Ns. Si vamos en este sentido, soy recomendado por, solo me recomienda una persona, ¿vale? Eso es lo que tengo que reflejar. Ahora, ¿quién es la clave ajena? La clave ajena va a ser número de socio también, pero el número de socio que me recomienda. Por eso, ¿cómo lo plasmo? Pues la tabla cliente, o sea, la entidad cliente se transforma en una tabla con número de socio como clave principal, su nombre y quién me ha recomendado. ¿Vale? Lo voy a especificar un poquito por si no se ve claramente. Imaginemos que tenemos aquí la tabla cliente, ¿vale? Y yo tengo aquí num.soc, número de socio, el nombre y num.soc recomienda, ¿vale? De manera que el número de socio 1, que es, yo qué sé, Pepe, no le ha recomendado nadie, ¿vale? Aquí podríamos tener un null, ¿vale? Al número de socio 2, que es Juan, por narices le tiene que haber recomendado el 1, que es Pepe. El 3, que es José, pues a lo mejor también le ha recomendado el 1. El 4, por ejemplo, que es, yo qué sé, Carlos, pues a lo mejor le ha recomendado el 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Es decir, el número de socio como clave principal no se va a repetir nunca, pero como clave ajena, sí. Y sigue siendo número de socio recomendado, ¿vale? O sea, este es el que ha recomendado. ¿Se entiende la idea? Bueno, no, solo en el primero, En este caso, realmente. entras solo por recomendación. Claro, como entras solo por recomendación, igual aquí, si somos muy puristas, en lugar de poner null, tendríamos que poner el 1, que él se ha recomendado a sí mismo, el primero, ¿vale? Pero la estructura sería de esta manera. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se transforman las relaciones 1-1, que son un poquito peliagudas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se pueden transformar de diferente forma en función de las características del enunciado. Vamos a ver. Veamos, por ejemplo, este diagrama que tenemos aquí, ¿vale? Altos cargos tienen asignados coches oficiales, de manera que un alto cargo puede no tener coche oficial o sí que tener coche oficial, ¿vale? Y un coche oficial puede estar asignado siempre a un alto cargo, es decir, no podemos tener coches oficiales que no estén asignados, no los podemos tener ahí en el parking parados, ¿vale? O sea, todo coche oficial sí que tiene un alto cargo asignado, pero va a haber altos cargos que no tengan coche oficial, porque tenemos este 0 aquí, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo transformamos este diagrama? Pues tenemos claro que cada una de las entidades va a generar una tabla, ¿vale? Por lo tanto, alto cargo tendrá clave principal DNI y luego, pues, por ejemplo, nombre, puesto, fecha de posesión. Coche oficial va a tener su clave principal matrícula, marca, modelo, resto de atributos. ¿Y qué hacemos con esta relación? Vale, pues vamos a ver. La primera opción consiste en unir en una sola tabla las dos anteriores, alto cargo y coche oficial. Entonces, yo podría decidir poner una sola tabla que se llame, por ejemplo, cargo coche y elegir una de estas dos claves para que sea la clave primaria. Puedo elegir el DNI o puedo elegir matrícula. Si yo elijo DNI, pues ahora meto todos los atributos que teníamos de la primera más todos los atributos de la segunda. Pero fijaos que todos los atributos de la segunda tienen que poder ser 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que puede haber DNIs que no tengan, fijaos en este 0, que no tengan coche oficial, con lo cual en su matrícula ahí tendríamos nulls. ¿Y si lo hace al revés? Si lo hago al revés, ¿qué ocurre? Imaginad que yo elijo matrícula como clave principal, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con los DNIs que no tengan matrícula asignada? O sea, que no tengan... ¿Qué pasa con los altos cargos que no tengan coche? ¿Cómo los represento? Yo no puedo tener una clave principal a null. ¿Vale? Entonces no voy a poder elegir
en este caso no voy a poder elegir matrícula como clave principal. ¿Vale? Porque no podría representar todas aquellas filas en las que un alto cargo, un DNI, no tiene coche oficial. ¿Vale? Bien, ¿la segunda opción en qué consistía? La segunda opción consistía colocar la clave primaria de una de las tablas en la otra como clave foránea. ¿Vale? Entonces, ¿cuál usamos? Podemos usar o bien DNI, meterla como clave foránea en coche oficial, o bien matrícula, meterla como clave foránea en alto cargo. ¿Vale? Bien, ¿cuál elegimos? Aquí, como veis, hemos elegido meter la de alto cargo en coche oficial. ¿Por qué piensas que sería así? Porque un coche, si en un momento dado tiene a una persona que es un alto cargo y esa persona en un futuro se va, puede venir otro y ocupar ese coche. Vale, los coches siempre están ocupados, ¿no? Hemos dicho. Sí. Hemos dicho aquí que todos los coches siempre están ocupados por un alto cargo. Por lo tanto, toda fila de coche oficial, es decir, todas las matrículas siempre tendrán un DNI asignado. Sin embargo, si lo hiciéramos al revés, si yo en los DNI aquí pusiera la matrícula, tendríamos todos los que tienen matrícula, todos los que tienen coche, pues fenomenal. Pero los que no tienen, todos esos campos estarían a null, con lo cual estamos metiendo un montón de nulls. Entonces nos interesa minimizar el número de nulls que aparecen en nuestras tablas. Por lo tanto, elegiríamos esta opción. Muy bien, pues estas serían las dos formas de transformar. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo se transforman las relaciones de grado n, las que son ternarias, cuaternarias, etcétera. Estas vamos a tener que estudiar detalladamente según el caso, si es 1, 1, 1, 1, 1n, 1nn, etcétera, se transformará de una manera u otra. Entonces os recomiendo que os vayáis a estos anexos, que aquí tenéis detallado para cada tipo, unarias, binarias, ternarias y después especializaciones, agrupaciones, dependencias, etcétera, tenéis un ejemplo de cada uno de los casos. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, pues lo hablamos por el foro. Vale. Vamos a pasar entonces a las especializaciones. Vale. Cuando transformamos especializaciones, tenemos 4 posibilidades de transformación. Cada una se adaptará mejor a un tipo de especialización. Recordemos que podemos tener total o parcial, inclusiva o exclusiva, por lo tanto teníamos 4 combinaciones, ¿no? Total exclusiva, total inclusiva, parcial exclusiva, parcial inclusiva. Pues para cada una de ellas a lo mejor hay uno de estos casos de transformación que es más óptimo que otro. ¿Vale? Vamos a verlo en un ejemplo. Imaginemos que tenemos este diagrama, donde tenemos empleados que se caracterizan por un DNI y un nombre. ¿Vale? Y los empleados pueden ser o comerciales, o técnicos, o directivos. No hemos puesto de qué tipo es, si es inclusiva o exclusiva, o si es total o parcial, ¿vale? Para ver todos los casos y si el modelo de transformación nos serviría o no para cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la primera opción. La primera opción de transformación sería crear una tabla para la supertipo y una tabla para cada una de las subtipos. ¿Vale? De manera que tenemos empleados con su clave principal y el resto de atributos, y cada uno de los subtipos con la clave principal de la supertipo y sus atributos. ¿De acuerdo? Aquí no puede ser clave ajena, porque no hay una relación, ¿eh? Fijaos que es una especialidad, no hay relación por medio. Entonces el DNI es la clave principal de todas ellas. Por lo tanto, aparece como clave principal en cada una de ellas, más el atributo que corresponda. Perfecto. Así obtenemos 4 tablas. Muy bien. En la segunda opción sería, sin generar tabla para la supertipo, incorporando los atributos de la supertipo a los otros, a los subtipos. ¿Vale? Entonces tendríamos solamente comercial, técnico y directivo, y en cada uno de ellos meteríamos DNI y nombre y la que cada uno tiene por separado. Esta sería otra opción. ¿Vale? Aquí tenemos una tabla más en esta opción, aquí tenemos una menos, pero estamos repitiendo campos. Entonces eso tenemos que valorar en función de la cantidad de filas que haya, etcétera, que nos interesa más, ¿vale? O del tipo de información que luego nos interese obtener a través de consultas. Muy bien. Tercera y cuarta opción. La tercera opción sería todo en una tabla, ¿vale? Solo una tabla empleados, que tuviera DNI y nombre, es decir, la clave principal y el atributo de la supertipo,
Luego, un campo que me invento tipo, que sería para saber si es comercial, técnico o directivo, y para cada uno de ellos su especialidad, es decir, si el atributo propio de cada una de ellas, ¿vale? Comisión, especialidad y sección. Habría nulls, ¿no? ¿Qué ocurriría aquí? Claro, tendríamos nulls porque obviamente si eres comercial a lo mejor pues en especialidad vas a tener null y en sección también, se van a generar muchos nulls, pero también tenemos otro problemilla, ¿no? Que es, ¿nos va a servir esta transformación para una especialización con solapamiento? Una que sea inclusiva. ¿Por qué? Esto es lo que nos pasaba en alguno de los ejercicios, no sé si te acuerdas, cuando hicimos algún ejercicio de entidad-relación en el que veíamos que si teníamos más de una, en este caso, más de un tipo de empleados, si un comercial, por ejemplo, es comercial y técnico, yo no puedo especificar con un atributo esa especialización, porque yo no puedo poner a la vez dos valores en un atributo. Y no puedes repetir la clave principal. Efectivamente, no puedo poner tampoco dos filas, porque entonces repetiría la clave principal. Por lo tanto, este tipo de transformación no me va a servir para una especialización inclusiva. ¿Vale? O la cuarta opción, imaginemos que en una tabla metemos la clave principal, la característica de la supertipo, y luego nos creamos tres campos que sean es comercial, es técnico, es directivo, y si lo es, pues entonces ponemos su comisión, su especialidad o su sección. En este campo, con esta transformación, ¿tendríamos en cuenta si es inclusiva? Sí. Sí, porque podría tener es comercial así, Claro. ¿vale? Es técnico así, y entonces especificar su comisión. Pero también generaríamos a lo mejor muchos nulls, ¿no? Entonces, bueno, pues en función del enunciado tendremos que definir cuál es el que más nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, y con eso terminamos la teoría de este tema. Espero que te haya quedado clara, ¿vale? Voy a terminar la grabación. A ver. Bueno, vamos a comenzar con la explicación del diseño lógico. Bien, hasta ahora lo que hemos aprendido es a realizar el diseño de entidad-relación, ¿vale? En este tema lo que vamos a aprender es de ese diseño conceptual que aprendimos en la unidad pasada, vamos a comenzar a pasar ese diseño conceptual al diseño lógico. ¿Por qué? Porque después este diseño lógico lo podremos ya transformar directamente en un diseño físico que ya es realizar las sentencias dentro del sistema gestor de base de datos que nos permitirá crear las tablas con todas sus restricciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero primero tenemos que pasar por este modelo. Entonces, el modelo lógico ya depende, no vamos a tener que elegir un sistema gestor de base de datos concreto, pero sí tenemos que elegir qué tipo de sistema gestor vamos a utilizar, es decir, si es relacional o no relacional. En este caso, nosotros vamos a utilizar sistemas gestores de base de datos relacionales, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué elementos componen este diseño lógico. El diseño lógico está formado por las relaciones, pero cuidado, una relación en el sistema lógico, en el modelo lógico, no es lo mismo que la relación que habíamos aprendido a utilizar en el modelo conceptual. Si te acuerdas, la relación en el modelo conceptual se caracterizaba por un rombo donde dentro teníamos un verbo, ¿vale? Sin embargo, ahora una relación es una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla que se va a caracterizar porque tiene una serie de campos que serán los atributos que teníamos en cada una de nuestras entidades y una serie de filas o tuplas que son cada una de las ocurrencias de la entidad, ¿vale? Tenemos también el concepto de esquema, que también se denomina intención, por si lo veis escrito así en Internet, y que es el nombre de la tabla, en este caso, por ejemplo, alumnos, junto con todos sus atributos escritos de esta manera, ¿vale? Entre paréntesis y separados por comas. Si ves alumnos, es esta tabla, y aquí están, cada uno de sus campos aparecerían aquí separados por comas. ¿De acuerdo? No, a ver, esto es una convención, lo hacemos de esta manera, ¿vale?
¿Qué es el dominio? Pues el dominio es el mismo concepto que utilizábamos en entidad-relación. El dominio representa el conjunto de valores permitidos para cada uno de los atributos. ¿Vale? Por ejemplo, si teníamos un DNI, pues un DNI sería un campo alfanumérico de 9 caracteres. En este caso, porque aunque son dígitos, tiene una letra, por lo tanto, serían todos caracteres, 9 en total. ¿Vale? Si introducimos un DNI en la base de datos que tenga, por ejemplo, 10 caracteres, entonces no nos dejará introducirlo porque sería erróneo. ¿Vale? Es una protección para que cuando introducimos información en la base de datos se introduzca de una manera correcta. Vale, ¿qué es el cuerpo? También denominado extensión. Es el conjunto de tuplas o filas que tiene nuestra tabla. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar que cada relación la vamos a llamar tabla, porque nos es más sencillo. Cada atributo se va a denominar campo y cada fila, en lugar de tupla, vamos a llamarlo fila. ¿Vale? Bien. El modelo lógico cuenta con una serie de restricciones. Vamos a ver cada una de ellas. Hay unas restricciones generales que son las siguientes. No podemos tener dos filas iguales. ¿Vale? Ya dijimos que cada una de las filas se tiene que caracterizar por una clave principal y que esa clave principal tiene que definir de forma unívoca a cada una de las filas. Por lo tanto, no podemos tener dos filas con la misma clave principal y por lo tanto no podemos tener dos filas que sean iguales. ¿De acuerdo? Vale. El orden de las filas es indiferente. Puedo tener que la primera sea la tercera, la cuarta sea la primera, ¿vale? Es indiferente. Lo mismo con los campos. El orden de los campos es indiferente. Me da igual tener primero el DNI y luego el nombre y el apellido que tener primero la edad, ¿vale? ¿Qué más? Un atributo que forme parte de la clave primaria no puede tomar valores nulos. Es decir, nunca podemos tener una clave primaria que sea null. ¿Vale? Y ahora después os digo lo que es null. ¿Qué más? Restricciones de claves. Vale, vamos a ver. La clave ya la definimos, ya sabemos lo que es una clave. Dijimos que era un atributo o conjunto de atributos que permite identificar de forma unívoca cada una de las filas de una relación. ¿Vale? Entonces, entendiendo lo que es una clave, podemos definir varios tipos de claves. Una superclave son atributos o conjunto de atributos que permiten identificar cada una de las filas de forma unívoca, pero, importante, que no es mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros en la tabla alumnos sabemos que, por ejemplo, solamente con el campo de DNI podríamos identificar cada una de las filas. Sin embargo, a mí me puede interesar, por alguna razón, trabajar con DNI más nombre. Porque con DNI solo no sé quién es el alumno, entonces prefiero ver cada vez, en lugar de DNI, pues DNI y nombre. O DNI, nombre y apellido. O DNI y teléfono. Exacto. ¿Vale? Solamente con DNI yo puedo identificar cada fila. Pero estoy utilizando más campos porque me interesa por cualquier razón. ¿Vale? Pues eso sería una superclave. Tanto DNI como DNI más nombre, como DNI más nombre más apellido, identifica de forma única. Pero en este caso no es una clave única, mínima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo más campos que no me harían falta si fuera una clave principal, ¿no? Vale. Las superclaves es un concepto teórico, no lo vamos a utilizar para el desarrollo de los ejercicios, ¿vale? Simplemente que sepáis que existe. Vale. Luego tenemos, ¿cuáles son las claves candidatas? Pues una clave candidata es una superclave mínima. Es decir, todas aquellas superclaves que podrían ser candidatas, por eso se llaman así, a ser clave principal. Por ejemplo, en el ejemplo que os ponía hace unos días, los que vinisteis a la tutoría colectiva, hablábamos, por ejemplo, de una base de datos del sistema de la Seguridad Social. ¿Vale? Pues dentro de lo que son los afiliados a la Seguridad Social, podríamos tener, por ejemplo, como posibles claves principales o el DNI o el número de la Seguridad Social. Cualquiera de los dos es un número único que definiría a cada uno de los afiliados, ¿vale? Por lo tanto, cada una de esas dos claves se le considera que son claves candidatas. Las dos son claves candidatas, ¿vale? Porque cualquiera de las dos por sí misma nos define de forma unívoca cada una de las filas de esa tabla, ¿vale? Ahora bien, en el momento en que yo elijo una de ellas, esa pasa a ser la clave primaria, ¿vale? La que yo elijo de todas las claves candidatas, la que yo elijo como clave principal, esa es la clave principal. Y la que no he elegido, o las que no he elegido, si hubiera varias, esa sería lo que llamamos clave alternativa. ¿Vale? Entonces la clave alternativa es de todas las claves candidatas las que no he elegido. Y la que he elegido la denomino clave primaria. ¿Vale? ¿Queda clara esa diferencia? Vale. Entonces, ¿cómo representamos la clave primaria? Subrayándola. ¿Vale? Dentro del esquema que hemos dicho,
la tabla alumnos, DNI es su clave primaria y la subrayo y luego pongo el resto de los atributos. ¿Vale? Muy bien. Bien, ahora tenemos otro concepto interesante, que es la clave foránea. La clave foránea, o ajena, o externa, o extranjera, la podemos encontrar de diferentes maneras, ¿vale? O en inglés, que la llamamos foreign key, ¿vale? Es una clave que en otra tabla es clave principal y que viene a mi tabla como clave ajena. ¿Por qué? Porque la vamos a meter ahí, ahora veremos cuando transformemos las relaciones, veremos que hay veces que la clave ajena de la entidad con la que me relaciono tiene que pasar, o sea, la clave principal de la otra entidad con la que me relaciono tiene que pasar como clave ajena dentro de mi tabla. Eso lo veremos ahora adelante, ¿vale? Más adelante. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar, a ver si puedo, un bloc de notas. A ver, por aquí, editor. Vale. Imagínate que yo tengo aquí una tabla clientes, ¿vale? La tabla clientes tiene, hemos dicho, una clave principal, por ejemplo, que es el CIF. ¿Vale? Luego tiene, por ejemplo, el nombre, los apellidos, espera, que lo ponga así con el apellidos, bueno, apellidos no, porque van a ser empresas. El nombre de la empresa, yo qué sé, la dirección, sin tilde, el teléfono, etcétera, ¿vale? Y entonces, ¿cuáles serán mis tuplas? Pues, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 A tendrá como nombre, espera que suba para que me quede alineado, voy a darle otra, ¿vale? Yo qué sé, Clavos SA, ¿vale? Como dirección, pues calle, bla, 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 ¿vale? Como teléfono, 9632587, vale, lo que sea. Otro CIF, pues el 42689 tal, ¿vale? B. Que sea, yo que sé, galletas. Galletas SL, ¿vale? Dirección. Vamos a darle otro. Estoy aquí, vale. Dirección. Avenida, bla, bla, bla. Bueno, lo que sea. Teléfono. 9615874, bla. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otra tabla, que es la tabla facturas. ¿De acuerdo? Y en la tabla facturas vemos aquí que tenemos número de factura, que es su clave principal, ¿vale? NumFac, ¿de acuerdo? Luego tenemos, por ejemplo, el nombre del cliente que ha hecho esta factura, luego pues las unidades que ha comprado, el precio de venta y luego nos aparece el CIF, ¿vale? Que es esa clave ajena que queremos estudiar, ¿vale? Porque clientes y facturas están relacionados y entonces la clave principal de clientes me va a aparecer en esta clave como clave ajena, ¿de acuerdo? Luego veremos el porqué, cuando transformemos las relaciones. De momento nos lo creemos, ¿vale? Por ejemplo, la factura número 1, que me la ha generado Clavos SA, ¿vale? Me ha comprado, en este caso, yo soy una empresa, yo qué sé, de papelería, y me ha comprado 100 unidades a 25. ¿Quién? Pues el CIF 1234566A, ¿vale? Esta empresa. Vale, perdona, Clavos SA no, el nombre es el nombre de mi producto. El nombre de mi producto, que hemos dicho folios. Perfecto. Me ha comprado 100 unidades de folios a 25, ¿vale? Y con ese CIF. Perfecto. Vale. Luego resulta que en la factura 2, por ejemplo, me han comprado ¿qué? Grapas. Muy bien. En esta van 1000 unidades a 0,5 y me lo ha comprado, por ejemplo, el 426897B. ¿Vale? Otro, pues me han comprado gomas, un paquete de 25 a 2 y me lo ha comprado otra vez
el 1, 2, 3, 4, 5, 6, A. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Qué vemos aquí? Vemos que la clave primaria, que en la tabla clientes actúa como tal, como clave primaria, en la tabla clientes no se va a poder repetir, es decir, nunca vamos a poder tener dos clientes con el mismo CIF. Sin embargo, cuando actúa como clave ajena, en la tabla facturas, yo sí que puedo tener muchas facturas que me las haya comprado el mismo cliente, con el mismo CIF. ¿Vale? Vemos que aquí sí se puede repetir cuando actúa como clave ajena en otras tablas. ¿Vale? Aquí quien no se repetirá será su clave principal, que es el número de factura. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto aquí aparcado porque lo vamos a seguir usando ahora. Entonces, vamos a estudiar ahora otra restricción muy importante que la generan precisamente estas claves ajenas, que es la restricción de integridad referencial. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo en un momento dado quiero borrar este cliente, porque deja de ser cliente mío, ¿qué pasará con todas las facturas que me ha generado ese cliente? ¿O no? Eso es lo que tenemos que definir. ¿Vale? Imaginad que yo borrara esta y no hiciera nada más. Si yo llego aquí y un día me pregunto, vale, voy a buscar el teléfono de todos los clientes que me han comprado folios, ¿vale? Porque voy a hacer una oferta de folios y me interesa mandarles una notificación diciendo, oye, tengo una oferta. Vale, me voy aquí, digo, folios, pues mira, este CIF. Me voy a la tabla CIF para buscar cuál es su teléfono y ya no está. Efectivamente. Eso es un problema de identidad referencial, ¿vale? Se me produce un error. Entonces eso el sistema gestor de base de datos no lo va a permitir. Entonces, ¿cómo gestionamos este problema? Pues tenemos distintas maneras de gestionarlo, ¿vale? Una opción sería, para evitar esa inconsistencia que hemos dicho, un borrado restringido, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que solamente permito borrar aquellos clientes cuya clave principal no aparezca como clave ajena en ninguna otra tabla. Entonces, si yo tengo aquí un cliente que no me ha comprado nada, no tengo ninguna factura generada, pues lo puedo borrar sin problemas. Esa sería una posible solución. Otra posible solución es el borrado en cascada. ¿Qué significa eso? Que si yo borro una línea, una fila de mi tabla clientes, borraré todas aquellas filas de las tablas donde esa clave principal aparezca como clave ajena. Entonces tendría que borrar esta primera fila y esta tercera fila. ¿Vale? ¿Para qué? Para que no se me diera el caso ese de que voy a buscar un CIF que no existe en la tabla de clientes. Claro, en este caso en concreto no nos serviría porque es contabilidad y no lo podría hacer, ¿vale? Pero en otros casos de otro tipo de tabla con otra información sería posible, ¿vale? Muy bien. Esto cómo lo implementaré veremos en el tema próximo cuando veamos el modelo físico, que cuando yo creo la tabla, al crear esa clave ajena, le definiré al final on delete cascade, que significa cuando vayas a borrarla, tienes que borrar en cascada todas sus apariciones. ¿Vale? Eso lo veremos en el próximo tema. Otra forma de solucionar este problema es poniendo a null todos los valores que aparezcan de esa clave ajena. Es decir, si yo borro esta fila, todos los sitios donde aparezca como clave ajena esta clave principal, lo pongo a null. Es decir, yo aquí pondría este valor a null y aquí pondría este valor a null. ¿Vale? En este caso no nos sirve por lo que decimos, porque contablemente no se podría, pero otra solución sería hacer que esos campos se pongan a null, o también podemos ponerlos al valor por defecto. O sea, si yo tuviera un valor por defecto para ese campo, imagínate que fuera un campo color y mi valor por defecto de color fuera negro, pues entonces, si borro, podría poner a valor por defecto ese campo. ¿Vale? Esas son las 4 opciones que tenemos. Esas mismas 4 opciones que estamos hablando de borrado, las tendríamos en el caso de actualización. Es decir, imaginemos que un cliente cambia el CIF, ¿vale? Cambia su denominación. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer una actualización, por ejemplo, en cascada, es decir, cambiar en cada una de las apariciones de esa clave principal como clave ajena, en el resto de tablas, actualizarlo. ¿Vale? Si en lugar de esta es otra, pues en cada una de las apariciones lo cambiaría a la nueva. O bien el cambio restringido, o bien su actualización a null o a valor por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, estas son, resumiendo, todas las opciones que tenemos de este tipo de restricción de integridad. ¿Vale? Las 4 de borrado, en cascada a nulo, por defecto o restringido, y las 4 mismas de modificación. ¿Vale? Bien. Pasamos a otro tipo de restricción,
la restricción de dominio. La restricción de dominio es lo que nos va a exigir es que los valores que asignemos a los atributos estén dentro del dominio definido, lo que te comentaba antes, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, si hemos definido una edad y la hemos definido, por ejemplo, con un entero de 2 caracteres, no nos va a permitir que podamos poner una edad, por ejemplo, de 100 años. ¿Por qué? Porque ya estamos usando 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa la restricción de dominio. Vale, la restricción de valor nulo. ¿Qué significa? Que va a implicar la obligatoriedad o no de que un atributo tenga un valor en cada una de las filas. Es decir, si yo defino un atributo como not null, eso significa que voy a tener que obligatoriamente introducir un valor en esa fila para ese campo en concreto. Pensemos en los típicos cuestionarios, lo diré. Cuando nos inscribimos... Sí. Formulario, que no me salía la palabra. El típico formulario en que nos piden, por ejemplo, pues que introduzcamos nuestro teléfono. ¿Vale? ¿Qué ocurre si tú no introduces el teléfono? Que no te deja seguir, no te deja guardar. ¿Por qué? Porque ese campo, el campo teléfono, lo hemos definido como not null. No puede ser nulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos obliga a que tengamos que introducir un valor en ese campo, en concreto para cada una de las filas. Esa es la restricción de null o not null. ¿De acuerdo? Entonces, si la clave principal, por ejemplo, siempre, por defecto, está definida como not null. No necesitamos definirla nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no vamos a permitir nunca ninguna fila donde la clave principal sea null. Y importantísimo, y esto, vamos, remarcadlo en vuestro cerebro como muy importante, es que null no es cero. ¿Vale? Cero es un valor entero. Sí, eso sí. Null es que no hay valor, ¿vale? No es cero. ¿De acuerdo? Vale. Y luego tenemos otra restricción, una última restricción que es de valor único. ¿Qué significa eso? Que no va a permitir que para un campo en concreto se repita su valor para más de una fila. Por ejemplo, imaginad que tenemos una tabla en la que vamos registrándonos, ¿no? En una web nos vamos registrando con nuestro nombre, nuestro DNI, tal, y tenemos que elegir una opción porque van a hacer un sorteo, ¿vale? Tenemos que elegir un número del 1 al 50. Entonces imagínate que tú te registras, pones tus datos y eliges, vale, pues quiero el número 3, ¿vale? Después voy yo y me registro y elijo también el 3. Y entonces no me deja. No me deja, ¿por qué? Porque yo he definido que ese número sea unique. Es decir, que no haya 2 personas que elijan el mismo número. ¿De acuerdo? Pues esa es la restricción de unique. Pensemos otra vez en las claves primarias. Las claves primarias no se pueden repetir. ¿Vale? Entonces, por definición, una clave primaria siempre es not null y unique, sin necesidad de que yo lo tenga que especificar. ¿Vale? El sistema gestor ya los define de esa manera. Muy bien. Sí. Vamos a ver. Llegamos ya al punto que más nos interesa, que es ver cómo transformamos nuestro modelo conceptual al modelo lógico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por las entidades, que son las más sencillas. Entidades vimos que teníamos de 2 tipos, fuertes o débiles, ¿no? Sí. Vale, pues una entidad fuerte se transforma siempre en una tabla. ¿De acuerdo? Y cada uno de los atributos de la entidad se transformará en un campo de esta nueva tabla. ¿De acuerdo? Muy bien, por ejemplo, imaginemos que tenemos una entidad cuenta bancaria en la que ya habíamos detectado que el número de la cuenta era su clave principal, la subrayamos y luego incluimos cuáles son sus atributos, que son saldo, fecha de creación y crédito. Estos 2 que tenemos aquí subrayados en discontinuo son claves principales que vienen de otras tablas, que todavía no lo hemos visto, ¿vale? Y crédito, fijaos que he puesto aquí un asterisco. ¿Qué significa eso? Significa que crédito puede tomar valor null, ¿vale? Y eso lo especifico con un asterisco, es decir, puede que no tenga ningún valor para el crédito, ¿vale? Igual que antes hemos dicho que podemos marcar que un campo sea no null, ¿vale? También podemos marcar que un campo sea null, ¿vale? Realmente luego veremos que en los sistemas gestores de bases de datos es justo al contrario. O sea, por defecto todos van a ser null, es decir, si yo no introduzco datos me pondrá null en ese campo, a no ser que yo lo defina como not null. Y en ese caso sí que tendré que decir, este campo lo marco como not null. Aquí, en la forma que definimos en el sistema lógico, lo que marcamos es los que pueden ser null. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver ahora las entidades débiles. Las entidades, imaginemos este
este diagrama en el que tenemos cuenta bancaria, genera movimientos. Y movimientos tiene una dependencia de existencia respecto de cuenta bancaria. ¿De acuerdo? Vimos que cuando teníamos entidades débiles podían ser una dependencia de existencia o una de identificación. ¿Vale? Vamos a comenzar por las de existencia. En las de existencia comentamos que la dependencia era de existencia cuando la clave principal de la entidad débil identificaba por sí misma cada una de las filas de esta entidad, ¿no? De forma unívoca. Vale. Y si no, si dependía de la clave principal de la fuerte, era cuando era de identificación. De acuerdo. Vale, pues vamos a ver este caso. En este caso tenemos cuenta bancaria, como es fuerte, se va a transformar en una tabla como la que hemos visto antes, con su clave principal y su resto de atributos. Y movimientos también se transforma en tabla con su clave principal, que era referencia de movimientos, y sus atributos, tipo de operación, importe y ordenante. Y aquí viene la transformación de la dependencia, tendrá como clave ajena la clave principal de cuenta bancaria, que es número. ¿Lo veis? Vale, lo que hemos visto antes. Exacto, esto. Vale. ¿Vale? Okay. Entonces, la entidad fuerte se transforma tal cual, la entidad débil se transforma tal cual, pero añade la clave principal de la fuerte como clave ajena. ¿Vale? Esto en la dependencia de existencia. Vamos a verlo si es de identificación. En la de identificación, por ejemplo, facturas y líneas facturas, recordemos que líneas de factura tiene una clave principal que es número de línea, pero que ellas por sí misma no puede identificar cada una de las filas, porque era 1, 2, 3, 4, y entonces todas las facturas va a tener una línea de factura 1, 2, 3, 4. Para identificar exactamente qué línea de factura es, tenemos que tener su número de línea y la factura, el código de la factura a la que hace referencia. Por eso es dependencia de identificación. ¿Vale? Entonces, factura, que es la fuerte, se transforma tal cual, en una tabla con su código, número de factura y el resto de atributos. Esta le viene de otra relación que tendrá, ¿vale? Que no tiene nada que ver con este esquema, ¿vale? Y líneas de facturas, ¿cómo se transformará? Pues también creará una tabla cuya clave principal la tendremos aquí, subrayada, ¿vale? También sus atributos, pero añadiremos como clave ajena y como clave principal la clave principal de la entidad fuerte. O sea, puede tener dos claves principales. Claro. No es que sean dos claves, es una clave principal formada por dos campos. ¿Vale? La clave principal está formada por el número de factura más el número de línea. Y aquí fijaos, número de factura actúa a su vez, aunque aquí no se ve bien porque es que yo no tenía la opción de ponerle un subrayado que fuera continuo y discontinuo a la vez, ¿vale? Por eso os he puesto como un subrayado doble, pero realmente esto es un subrayado continuo porque forma parte de la clave principal y discontinuo porque a la vez es una clave ajena que viene de la fuerte. ¿De acuerdo? Vale. ¿Se entiende bien? Y esta clave ajena viene de otro esquema que no lo vemos aquí representado. ¿Vale? Muy bien. Pues ya tenemos la transformación de las entidades. Vamos a ver ahora cómo se transforman las relaciones. Y vamos a comenzar por la relación de cardinalidad NM, que es la más sencilla. ¿Vale? Tenemos este ejemplo. Alumno está matriculado en cursos, de manera que un alumno puede estar matriculado en 1 o en n cursos, y en un curso puede haber matriculados o 1 o n alumnos. ¿De acuerdo? Alumno tiene su clave principal DNI, y luego tendrá otras que no nos interesan ahora, y curso tiene su clave principal curso y otras que ahora no nos interesan. ¿Vale? Vamos a ver cómo transformaríamos. Cada entidad va a generar una tabla. Alumno genera su tabla con su clave principal y el resto. Cursos con su clave principal y el resto. Y la relación genera otra tabla. Las relaciones NM siempre generan tabla. Son las únicas que generan tabla. Veremos que el resto de relaciones no generan tabla. ¿Vale? Entonces, relación NM genera una tabla que se llama matrículas. Fijaos que sustantivamos el verbo. Habíamos dicho que las relaciones siempre tenían dentro un verbo. Lo que vamos ahora a hacer es generalizar, o sea, sustantivar ese verbo, matrículas. ¿Y cuáles serán las claves principales de esta tabla? Será la concatenación de la entidad de un lado, que es DNI, la clave principal de la otra entidad que relaciona, curso, que a la vez fijaos que son clave principal y ajenas porque vienen de cada una de las otras entidades.
y luego los posibles atributos que tuviera la relación. En este caso, si tuviera un atributo fecha matrícula, pues formaría parte también de esta tabla. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos transformadas las relaciones NM. Seguimos. Vamos a ver cómo se transforman las 1N. Bien, tenemos este ejemplo. Profesor es tutor de como mínimo un alumno, como máximo N, y un alumno es tutorizado por uno y solo un profesor, por lo tanto es una cardinalidad 1N. ¿Cómo transformaremos? Pues cada una de las entidades se transforma en una tabla, como hemos dicho, profesor con su DNI profesor, alumnos con su DNI alumno y el resto de sus atributos, ¿vale? Y ahora esta relación no transforma en tabla. ¿Cómo se transforma esta relación? Pues lo que hacemos es que la clave principal del que actúa como 1 se va a la tabla del que actúa como N. Fijaos que el DNI del profesor lo metemos como clave ajena de la tabla alumnos. Siempre. El que es único lo metemos en el que hay N. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos al revés, o sea, si lo hacemos así, el alumno con DNI, fecha de nacimiento tal, cual, no sé qué, le metemos el DNI, por ejemplo, el mío, 52, bla, bla, bla. A otro alumno también le meto el mío, 52, ¿Qué ocurre? Aquí se puede repetir, porque es clave ajena. Pero si lo hiciéramos al revés, si para mí, con mi DNI 52, tuviera que poner tu DNI, el de otro alumno, el de otro alumno, el de otro alumno, se estaría repitiendo la clave principal. Por lo tanto, la que no se repite, que es la que actúa con una participación 1, es la que metemos en la que actúa con participación N. ¿Se entiende? Sí. De acuerdo. Pues nada, ya tenemos transformadas la 1N. Vamos a ver este caso especial, que es cuando la 1N es reflexiva, ¿vale? ¿Qué ocurre en este caso? Vale. En este caso es exactamente igual, ¿vale? Simplemente lo pongo porque aquí solo tenemos una tabla, no tenemos dos, ¿vale? Tenemos la tabla cliente, imaginemos, con su número socio como clave principal, de manera que, dado un número de socio, imaginemos que esto es un club de estos de superélite, donde solo puedes entrar si algún otro socio te recomienda, ¿vale? Entonces, un cliente puede recomendar a ningún otro, porque no quiere que entre nadie más, o a varias personas, ¿vale? O un cliente ha sido recomendado para poder entrar por una y solo una persona, ¿vale? Entonces, si vamos en este sentido, tenemos el caso de las Ns. Si vamos en este sentido, soy recomendado por, solo me recomienda una persona, ¿vale? Eso es lo que tengo que reflejar. Ahora, ¿quién es la clave ajena? La clave ajena va a ser número de socio también, pero el número de socio que me recomienda. Por eso, ¿cómo lo plasmo? Pues la tabla cliente, o sea, la entidad cliente se transforma en una tabla con número de socio como clave principal, su nombre y quién me ha recomendado. ¿Vale? Lo voy a especificar un poquito por si no se ve claramente. Imaginemos que tenemos aquí la tabla cliente, ¿vale? Y yo tengo aquí num-soc, número de socio, el nombre y num-soc recomienda, ¿vale? De manera que el número de socio 1, que es, yo qué sé, Pepe, no le ha recomendado nadie, ¿vale? Aquí podríamos tener un null, ¿vale? Al número de socio 2, que es Juan, por narices le tiene que haber recomendado el 1, que es Pepe. El 3, que es José, pues a lo mejor también le ha recomendado el 1. El 4, por ejemplo, que es, yo qué sé, Carlos, pues a lo mejor le ha recomendado el 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Es decir, el número de socio como clave principal no se va a repetir nunca, pero como clave ajena, sí. Y sigue siendo número de socio recomendado, ¿vale? O sea, este es el que ha recomendado. ¿Se entiende la idea? Bueno, no, solo en el primero, en este caso, realmente. Entras solo por recomendación. Claro, como entras solo por recomendación, igual aquí, si somos muy puristas, en lugar de poner null, tendríamos que poner el 1, que él se ha recomendado a sí mismo, el primero, ¿vale? Pero la estructura sería de esta manera. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se transforman
las relaciones 1-1, que son un poquito peliagudas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se pueden transformar de diferente forma en función de las características del enunciado. Vamos a ver. Veamos, por ejemplo, este diagrama que tenemos aquí, ¿vale? Altos cargos tienen asignados coches oficiales, de manera que un alto cargo puede no tener coche oficial o sí que tener coche oficial, ¿vale? Y un coche oficial puede estar asignado siempre a un alto cargo, es decir, no podemos tener coches oficiales que no estén asignados, no los podemos tener ahí en el parking parados, ¿vale? O sea, todo coche oficial sí que tiene un alto cargo asignado, pero va a haber altos cargos que no tengan coche oficial, porque tenemos este 0 aquí, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo transformamos este diagrama? Pues tenemos claro que cada una de las entidades va a generar una tabla, ¿vale? Por lo tanto, alto cargo tendrá clave principal DNI y luego, pues por ejemplo, nombre, puesto, fecha de posesión. Coche oficial va a tener su clave principal matrícula, marca, modelo, resto de atributos. ¿Y qué hacemos con esta relación? Vale, pues vamos a ver. La primera opción consiste en unir en una sola tabla las dos anteriores, alto cargo y coche oficial. Entonces, yo podría decidir poner una sola tabla que se llame, por ejemplo, cargo coche y elegir una de estas dos claves para que sea la clave primaria. Puedo elegir el DNI o puedo elegir matrícula. Si yo elijo DNI, pues ahora meto todos los atributos que teníamos de la primera más todos los atributos de la segunda. Pero fijaos que todos los atributos de la segunda tienen que poder ser 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que puede haber DNIs que no tengan, fijaos en este 0, que no tengan coche oficial, con lo cual en su matrícula ahí tendríamos nulls. ¿Y si lo hace al revés? Si lo hago al revés, ¿qué ocurre? Imaginad que yo elijo matrícula como clave principal, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con los DNIs que no tengan matrícula asignada? O sea, que no tengan... ¿Qué pasa con los altos cargos que no tengan coche? ¿Cómo los represento? Yo no puedo tener una clave principal a null, ¿vale? Entonces no voy a poder elegir, en este caso, no voy a poder elegir matrícula como clave principal, ¿vale? Porque no podría representar todas aquellas filas en las que un alto cargo, un DNI, no tiene coche oficial, ¿vale? Bien, ¿la segunda opción en qué consistía? La segunda opción consistía colocar la clave primaria de una de las tablas en la otra como clave foránea, ¿vale? Entonces, ¿cuál usamos? Podemos usar o bien DNI meterla como clave foránea en coche oficial o bien matrícula meterla como clave foránea en alto cargo, ¿vale? Bien, ¿cuál elegimos? Aquí, como veis, hemos elegido meter la de alto cargo en coche oficial. ¿Por qué piensas que sería así? Porque un coche, si en un momento dado tiene a una persona que es un alto cargo y esa persona en un futuro se va, puede venir otro y ocupar ese coche. Vale, los coches siempre están ocupados, ¿no? Hemos dicho. Sí. Hemos dicho aquí que todos los coches siempre están ocupados por un alto cargo. Por lo tanto, toda fila de coche oficial, es decir, todas las matrículas siempre tendrán un DNI asignado. Sin embargo, si lo hiciéramos al revés, si yo en los DNI aquí pusiera la matrícula, tendríamos todos los que tienen matrícula, todos los que tienen coche, pues fenomenal. Pero los que no tienen, todos esos campos estarían a null, con lo cual estamos metiendo un montón de nulls. Entonces nos interesa minimizar el número de nulls que aparecen en nuestras tablas. Por lo tanto, elegiríamos esta opción. Muy bien, pues estas serían las dos formas de transformar. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo se transforman las relaciones de grado n, las que son ternarias, cuaternarias, etc. Estas vamos a tener que estudiar detalladamente según el caso, si es 1, 1, 1, 1, 1n, 1nn, etc., se transformará de una manera u otra. Entonces os recomiendo que os vayáis a estos anexos, que aquí tenéis detallado para cada tipo, unarias, binarias, ternarias y después especializaciones, agrupaciones, dependencias, etcétera, tenéis un ejemplo de cada uno de los casos. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, pues lo hablamos por el foro. Vale. Vamos a pasar entonces a las especializaciones. Vale. Cuando transformamos especializaciones, tenemos 4 posibilidades de transformación. Cada una se adaptará mejor a un tipo de especialización. Recordemos que podemos tener
total o parcial, inclusiva o exclusiva, por lo tanto teníamos 4 combinaciones, ¿no? Total exclusiva, total inclusiva, parcial exclusiva, parcial inclusiva. Pues para cada una de ellas a lo mejor hay uno de estos casos de transformación que es más óptimo que otro, ¿vale? Vamos a verlo en un ejemplo. Imaginemos que tenemos este diagrama, donde tenemos empleados que se caracterizan por un DNI y un nombre, ¿vale? Y los empleados pueden ser o comerciales, o técnicos, o directivos. No hemos puesto de qué tipo es, si es inclusiva o exclusiva, o si es total o parcial, ¿vale? Para ver todos los casos y si el modelo de transformación nos serviría o no para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, vamos a ver la primera opción. La primera opción de transformación sería crear una tabla para la supertipo y una tabla para cada una de las subtipos, ¿vale? De manera que tenemos empleados con su clave principal y el resto de atributos, y cada una de las subtipos con la clave principal de la supertipo y sus atributos. ¿De acuerdo? Aquí no puede ser clave ajena, porque no hay una relación, ¿eh? Fijaos que es una especialidad, no hay relación por medio. Entonces el DNI es la clave principal de todas ellas. Por lo tanto, aparece como clave principal en cada una de ellas, más el atributo que corresponda. Perfecto. Así obtenemos 4 tablas. Muy bien. En la segunda opción sería, sin generar tabla para la supertipo, incorporando los atributos de la supertipo a los otros, a los subtipos, ¿vale? Entonces tendríamos solamente comercial, técnico y directivo, y en cada uno de ellos meteríamos DNI y nombre y la que cada uno tiene por separado. Esta sería otra opción, ¿vale? Aquí tenemos una tabla más en esta opción, aquí tenemos una menos, pero estamos repitiendo campos. Entonces eso tenemos que valorar en función de la cantidad de filas que haya, etcétera, que nos interesa más, ¿vale? O del tipo de información que luego nos interese obtener a través de consultas. Muy bien. Tercera y cuarta opción. La tercera opción sería todo en una tabla, ¿vale? Solo una tabla de empleados, que tuviera DNI y nombre, es decir, la clave principal y el atributo de la supertipo. Luego, un campo que me invento tipo, que sería para saber si es comercial, técnico o directivo, y para cada uno de ellos su especialidad, es decir, si el atributo propio de cada una de ellas, ¿vale? Comisión, especialidad y sección. Habría nulls, ¿no? ¿Qué ocurriría aquí? Claro, tendríamos nulls porque obviamente si eres comercial a lo mejor pues en especialidad vas a tener null y en sección también, se van a generar muchos nulls, pero también tenemos otro problemilla, ¿no? Que es, ¿nos va a servir esta transformación para una especialización con solapamiento? ¿Una que sea inclusiva? ¿Por qué? Esto es lo que nos pasaba en alguno de los ejercicios, no sé si te acuerdas, cuando hicimos algún ejercicio de entidad-relación en el que veíamos que si teníamos más de una, en este caso, más de un tipo de empleados, así un comercial, por ejemplo, es comercial y técnico, yo no puedo especificar con un atributo esa especialización, porque yo no puedo poner a la vez dos valores en un atributo. Y no puedes repetir la clave principal. Efectivamente, no puedo poner tampoco dos filas, porque entonces repetiría la clave principal. Por lo tanto, este tipo de transformación no me va a servir para una especialización inclusiva, ¿vale? O la cuarta opción, imaginemos que en una tabla metemos la clave principal, la característica de la supertipo, y luego nos creamos 3 campos que sean es comercial, es técnico, es directivo, y si lo es, pues entonces ponemos su comisión, su especialidad o su sección. En este campo, con esta transformación, ¿tendríamos en cuenta si es inclusiva? Sí. Sí, porque podría tener es comercial así, Claro. ¿vale? Es técnico así, y entonces especificar su comisión. Pero también generaríamos a lo mejor muchos nulls, ¿no? Entonces, bueno, pues en función del enunciado tendremos que definir cuál es el que más nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, y con eso terminamos la teoría de este tema. Espero que te haya quedado clara, ¿vale? Voy a terminar la grabación.